Buenas noches para todos, mi nombre es Luisa Fernanda Barbosa Morales, estudiante de Ingeniería Industrial, y hoy vamos a hablar sobre el tema de funciones. Entonces, las funciones es una regla de correspondencia entre dos conjuntos de tal manera que a cada elemento del primer conjunto le corresponde uno y solo un elemento del segundo conjunto. Entonces, las funciones tenemos que se clasifican en funciones algebraicas, que son la función constante, la función de identidad, función lineal, función cuadrática, función cúbica, función polinomial, racional e irracional. Y tenemos las funciones trascendentes, que son trigonométricas, exponenciales y logarítmicas. Vamos a dar una breve descripción de cada una utilizando esta tabla que hemos realizado. Entonces vamos a empezar por la función polinómica. Esta se puede expresar como una suma de términos donde cada término es el producto de una constante que se llama coeficiente y una potencia positiva entera de la variable independiente, ¿sí? Tenemos aquí su expresión algebraica donde an-1 son coeficientes constantes, x es la variable independiente y n es un número entero no negativo que representa el grado del polinomio. Acá podemos ver su gráfica. Tenemos que su dominio y su rango son los números reales. Y de ejemplo tenemos 3x a la 5 más 5x. Vamos a continuar con la función lineal. Esta función describe una relación directamente proporcional entre dos variables. Tenemos acá, como pueden revisar, su expresión algebraica, donde tenemos que m es la pendiente, b es la intersección con el eje y, x es la variable independiente y f de x es la función dependiente de x. Ella se grafica como una línea recta en el plano cartesiano. La pendiente determina la inclinación de la línea, mientras que la ordenada al origen determina su posición vertical. Si la pendiente es positiva y la línea se inclina si la pendiente es positiva, la línea se inclina hacia arriba en el lado derecho, y si es negativa se inclina hacia abajo en el lado derecho. ¿Listo? Bueno, tenemos que las funciones lineales son útiles para modelar relaciones simples entre variables en diversas situaciones, como es la velocidad constante en el tiempo, el crecimiento lineal de poblaciones en ausencia de factores limitantes y la relación entre la oferta y la demanda. A continuación, vamos a mirar la función cuadrática. Estas funciones son llamadas así debido a que su variable independiente x está elevada al cuadrado. Tenemos de su gráfica es una parábola donde si a es positivo, la parábola se abre hacia arriba, mientras que si a es negativo, la parábola se abre hacia abajo. Debemos tener presente que en la función cuadrática ya se calcula algo que se llama la coordenada del vértice de la parábola mediante una fórmula.
Estas funciones cuadráticas son importantes en matemática y en muchas aplicaciones prácticas, ya que pueden modelar una variedad de situaciones del mundo real, como lo es la trayectoria de un proyectil, la forma de un arco de puente, la relación entre el tiempo y la distancia en un movimiento uniformemente acelerado, entre otros. Vamos a continuar con la función cúbica. Entonces, ellas reciben su nombre así. ¿Por qué? Porque su variable independiente es elevada al cubo. Su gráfica cúbica resulta ser una curva suave que puede tener una variedad de formas dependiendo de los valores de los coeficientes. Cabe resaltar que tanto en la función cuadrática como en la cúbica, a no puede ser 0. A tiene que ser un número distinto que 0. Y así como la función cuadrática, su dominio y su rango pertenecen a todos los reales. Para finalizar, vamos a trabajar la función racional. La función racional es una combinación de polinomios entre el numerador y el denominador y puede tener variedad de formas y comportamientos dependiendo de los polinomios involucrados. ¿Ya? ¿Qué podemos decir? Que lo que es Px y Qx son polinomios y Qx debe ser un número mayor que 0 debido a que se puede decir que es como una división y sabemos que en la matemática pues no se puede dividir por 0. La función irracional es una función donde involucra una expresión que incluye una o más raíces cuadradas, cúbicas o raíces de índices diferentes a los números enteros, así como también puede incluir otras operaciones algebraicas. ¿Ya? Vamos a continuar con las funciones trascendientes. Esas funciones trascendientes son aquellas que no pueden ser expresadas algebraicamente mediante un número finito de operaciones aritméticas, como lo pueden ser suma, resta, multiplicación, división, y la aplicación de funciones algebraicas, polinomios, como sucede con las otras funciones. Estas funciones se utilizan pues más allá de las operaciones algebraicas y típicamente involucran funciones exponenciales logarítmicas, trigonométricas u otras funciones especiales. Estas funciones trascendentes son muy utilizadas en la parte de geometría y trigonometría. Entonces, entre esas tenemos seno, coseno, tangente, tenemos aquí cotangente, secante, y cosecante. Para finalizar tenemos aquí las funciones exponenciales. Y con esto damos por terminada el tema de funciones.
Listo, entonces vamos a continuar con el tema de las derivadas. La derivada es una herramienta fundamental en el cálculo, en el análisis matemático que describe cómo cambia una función en relación con su variable independiente. De manera más precisa, la derivada de una función representa la tasa de cambio instantánea de esa función en un punto dado. Cuando hablamos de tasa de cambio, nos referimos a cómo cambia el valor de una función en respuesta a cambios infinitamente pequeños en su variable independiente. Por ejemplo, la velocidad instantánea de un objeto en movimiento se puede escribir utilizando la derivada de su posición con respecto al tiempo. Geométricamente, la derivada de una función en un punto se interpreta como la pendiente de la recta tangente a la curva de la función en ese punto. En otras palabras, la derivada indica cuán inclinada está la curva de la función en un punto particular. Hay varias formas de definir la derivada de una función, pero una de las más comunes es a través del concepto de límite. Matemáticamente, la derivada de una función f de x en un producto x se define como el límite de la tasa de cambio promedio de la función en un intervalo muy pequeño. Alrededor de ese punto, cuando el tamaño de ese intervalo tiende a cero, es como se ve expresado mediante la siguiente fórmula que está aquí proyectada. Continuamos con las reglas de la derivación, donde tenemos la de potencia, donde inicialmente lo que hacemos es que aplicamos la ley de la potencia, tomando en cuenta que las variables independientes tienden a quedar a cero. Entonces tenemos aquí donde 4x a la 3 menos 2x más 1 quedó con su derivada f' de x, 12x a la 2 menos 2. Tenemos la regla de la cadena, donde igual lo que hacemos es que aplicamos la regla de la potencia, y después de aplicar la regla de la potencia aplicamos nuestra operación algebraica, donde nos queda f' de x es igual a menos 40x menos 5x a la 2 más 3 sobre, elevado a la 3. Tenemos por otro lado la regla de producto, donde lo que hacemos es que a nuestras expresiones procedemos a separarlas, seleccionarlas en U o V. De allí aplicamos la ley de la potencia. De ahí nos sale U' y V' para después realizar una suma entre U', V más U más V', quedándonos así y una especie de suma. Para finalizar tenemos la del cociente, donde similar se aplica la operación de producto, procedemos a dividir en dos expresiones, de allí sacar mediante la ley de la potencia sus derivadas y procedemos a U' por V menos V por V' dividido a V a la 2, o sea, al término de V, o sea, el que se separó. El que estaba como denominador procede a quedar también como denominador de la derivada elevada al cuadrado. Y esto sería
todo por hoy. Muchas gracias por su valiosa atención.